Hola muchachos, vamos a ver este tema que vendría siendo el último de este bloque de la asignatura de taller de lectura y redacción 2, en lo que es ya el ensayo. Ya vimos cómo es un texto argumentativo, las características que debe llevar un texto argumentativo, los tipos de fuentes que deben de ser confiables para obtener información, la recolección de datos, qué tipo de elementos necesito para la recolección de datos, las referencias bibliográficas para una cita. Bueno, a partir de ello, entonces ya podemos nosotros hacer un ensayo. Toda la vida nos han pedido hacer un ensayo, hacer un ensayo, hacer un ensayo. Pero realmente estamos cumpliendo con hacer el ensayo. Estamos siguiendo los pasos que deben de ser para hacer el ensayo, cubrimos con lo que nos piden para hacer el ensayo. Bueno, vamos a conocer las características que debe tener el ensayo, así como los argumentos que se pueden utilizar para darle fuerza a nuestro ensayo. Ok, tipos de ensayos. Primero que nada vamos a conocer que los más usados o los más conocidos son estos cuatro. El literario, que es aquel que engloba temas asociados a las letras, como marcas hacia la crítica y teoría literaria, ¿sí? Referente a lo que son exposiciones literarias y todo eso. Científicos, son aquellos que comparten y confrontan conocimientos y descubrimientos apegados a cualquier ciencia. Sobre algún tema, un fenómeno específico, un ciclón, un huracán, a lo mejor un terremoto, la caída del cabello, o sea, todo eso son temas científicos y entran en lo que es en esta parte, en este tipo de ensayos. También existen aquellos ensayos críticos, que ya también eso lo manejamos en el bloque anterior, donde se confrontan diversas perspectivas sobre cualquier tema, es decir, dos posturas, las contrasto y saco una conclusión de ellas. Y el filosófico es el que analiza temas y fundamentos relacionados con esta ciencia, o sea, con la filosofía, de la cual pretende dar nuevas posturas sobre dichos tópicos mediante la confrontación de otras perspectivas. Generalmente, lo que son los textos filosóficos o los ensayos filosóficos se relacionan en cuál es el fin de la naturaleza en sí, cuál es el fin de la humanidad, cuál es el objetivo de la humanidad, de dónde viene y hacia dónde vamos. Esa es la teoría que maneja en sí un ensayo filosófico. En esta ocasión vamos a trabajar con los ensayos científicos, tipos de ensayos escolares, que también se considera parte de los ensayos científicos. Ok, pasos para escribir un ensayo. En primer lugar, tenemos que elegir el tema que vamos a trabajar, un tema de interés. Es decir, es un tema que debes de conocer tú a la profundidad, que debes de dominar. Por ejemplo, si te atraen las redes sociales, bueno, pues vamos a hablar de las redes sociales. Si lo que a ti te gusta es el área de videojuegos, bueno, entonces voy a pensar en qué me aportan los videojuegos o qué le aportan a la sociedad de videojuegos. En sí, trabajamos unos ejemplos, unos ejercicios anteriores en los cuales todo el mundo se opone al uso de videojuegos y vimos en esos escritos que hablan de los beneficios que pueden tener los videojuegos siempre y cuando haya un control sobre eso. En segundo término, nos toca lo que es investigar hasta agotar todas las fuentes confiables posibles sobre el tópico del ensayo, quiere decir sobre la temática. El tercer paso sería, de acuerdo a lo que ya investigaste, piensa un título que impacte, que llame la atención, para que desde ahí captes al lector, a que lo invites a que se pueda inmiscuir en tu lectura o en tu ensayo. Y por último, hacer el esbozo o el esqueleto siguiendo la estructura o partes de un ensayo. Recuerden que este se conforma de tres partes, además de lo que son las citas y referencias bibliográficas. Estructura de un ensayo. La estructura del ensayo está formada por esas tres partes. La introducción, ya habíamos mencionado que es la parte donde se trata de atrapar al lector. Es la parte donde mencionas las cosas relevantes
de tu ensayo, es decir, donde planteamos la tesis de nuestra temática en general. Desarrollo, que es el cuerpo argumentativo del escrito, es decir, del ensayo, en el cual es donde se escriben los argumentos de las fuentes confiables donde yo me apoyé para hacer el ensayo. De igual manera van mis argumentos en esta parte. Y por último tenemos la conclusión, que es donde se realiza una reflexión sobre el tema, se retoma la tesis y se termina con pues una solución, una probable solución a lo que se está comentando en el ensayo. Actividad. Realiza un breve ensayo de como máximo una cuartilla sobre la temática, la influencia de las redes sociales en mi vida. ¿Qué quiere decir? Cómo impactan el uso de las redes sociales en mi vida cotidiana. ¿Sí? Tipo de letra Arial número 11, interlineado 1.5, márgenes 2.5 por lado. Tienes que utilizar referencias, ya sabes cómo buscar las fuentes confiables y ya sabes también los tipos de citas, tipos de referencias que debes de usar. Como mínimo me vas a usar 3. El trabajo lo pueden realizar en Binas. Los nombres tienen que ir en el pie de página y ya sabes que esto se tiene que entregar en Edmodo. Continuamos con la clase. Ok, actividad 2. Ya una vez que tienes esa información, ahora vamos a realizar un esbozo para tu proyecto en el que desarrolles tanto los argumentos de expertos en el tema, los argumentos bibliográficos, etcétera, así como los argumentos propios, es decir, tus argumentos. En él tienes que cuidar la estructura, que es la introducción, desarrollo y conclusión, y además agregar tus referencias. Entonces, nada más para confirmar está lo que es la actividad 1 y la actividad 2 antes de continuar con la parte de la clase. Siguiente. Dice, intertextualidad e intratextualidad. ¿Qué es una cosa y qué es otra? Bueno, la intertextualidad consiste en retomar un texto, comprenderlo, interpretarlo y reinterpretarlo para crear uno nuevo. ¿Qué quiere decir? Bueno, leo un texto, voy a absorber lo más importante o lo que necesito de ese texto, lo voy a comprender y después de ese voy a escribir, o sea, voy a hacer como una síntesis, ¿sí?, sobre un texto nuevo. A eso se refiere la intertextualidad. Existe también la intratextualidad, vean que no es lo mismo. ¿Sí? En este es tomar literalmente lo que dicen otras personas, otros expertos en la materia o en el tema del que estás hablando, ya sea de forma oral o de forma escrita, ya sea grabado en una entrevista o relatado en alguna publicación, libro o revista, etcétera. A eso le llamamos citas, que es cuando las exponemos ahora en nuestros ensayos. Pero ¿cómo se hacen esas citas? ¿Qué es eso de las citas? Bueno, no nada más es la referencia, porque lo que ya habíamos platicado son las referencias. Ahora, esas referencias tienen que ir relacionadas con argumentos que van en tu texto. Y esos argumentos relacionados conforme a un autor que domine ese tema del cual nos apoyamos para hacer nuestro ensayo, a eso se le llama una cita. Y se dividen en dos tipos. ¿Sí? Estas citas pueden ser de forma directa o de forma indirecta. ¿Qué es una cita directa? Bueno, la cita directa es aquella en la que transcribimos textualmente, es decir, como está escrito o dicho por el autor original, y además lo entrecomillamos. ¿Sí? Entonces, una cita directa tiene que ser así literalmente como está escrito por el autor original, donde yo lo leí o donde yo lo encontré. Después, esas comillas se ponen donde inicia y donde termina esta cita. Ojo, hay otra característica que debemos de cuidar, ¿sí?, que es la extensión. Dice, esta extensión debe de ser mayor a 40 palabras. Si es mayor a 40 palabras, entonces va entrecomillado. Ahora, la cita se escribe en el extremo
de extremo a extremo de la hoja, quiere decir donde inicia la hoja y donde termina la hoja, normal, y ahí le agregamos la referencia en el pie de página. Ahorita vamos a ver cómo se colocan esas referencias y cómo los citamos o cómo se vuelve una cita bibliográfica en un texto. Ahora, para eso tenemos que conocer también esta parte. Miren, fíjense, este es un ejemplo de lo que es la cita. Resulta que esta información la agarramos de otro libro, lo investigamos en otra, de un autor, y dice, ¿qué es plagio? Nos define como plagio que es la apropiación indebida de textos, imágenes, datos, tablas, diseños o gráficos que pertenecen a otros autores. ¿Sí? Entonces, plagio es robar la información que está escrita por otros autores. Para que no exista el plagio, ¿qué tengo que hacer? Bueno, referenciarlo, citarlo. Pero vamos a ver cómo se hace. ¿Ok? Veamos este ejemplo. Miren. Las citas de más de 40 palabras deben tratarse de otra forma. Es decir, que deben de ponerse con sangría por ambos extremos de la hoja y escribirse. Si es el texto en una computadora, este va en letra cursiva. Además, al final de la cita, se entrega el llamado para referir a la referencia bibliográfica, es decir, lo que se utiliza para donde va la referencia en el pie de página. Vean, cuando la cita es mayor a 40 palabras, en este caso, se utiliza una sangría. Aquí podemos utilizar como que este es el margen de la hoja y acá el margen de la hoja y esto va en sangría. ¿Sí? Todo este espacio es sangría. ¿Sí? Y aquí el texto debería de empezar de este lado. ¿Ok? Anotamos de forma textual lo que es el argumento que nosotros tomamos. Dice, ¿qué tiene de malo plagiar? Vean, demerita el trabajo propio porque se simula o se engaña de los demás, perdón, a los demás al ocultar las fuentes y autores auténticos de las ideas, imágenes u obras que empleamos. Como consecuencia se traiciona la confianza de los otros, de que los otros depositan en nosotros para nosotros elaborar un texto, ya sea un trabajo científico o un trabajo académico. También este se realiza por medio del uso de imágenes o alguna obra que sea patentada por esta persona, por el autor. Además, se impide que los otros autores, los otros lectores, perdón, o investigadores sepan o busquen y consulten las fuentes originales donde tú en este caso podrías obtener el argumento para poder debatirlas o en determinado momento refutarlas. Vean cómo aquí está. Esta es una cita textual. Es completa, es mayor a 40 palabras. La anterior era menor a 40 palabras, por eso va entrecomillado. Ahí me parece que hubo un error. Les dije que era mayor a 40 palabras, es menor a 40 palabras y va entrecomillado y va normal del inicio de la hoja hasta el final de la hoja. En este, vean, no va entrecomillado, pero aquí va entre dos sangrías por ambos lados. Y además se pone lo que es la cita. Vean, aquí estoy poniendo que este autor llama a lo que es la cita que está aquí abajo. Aquí en esta parte, en este 23, debería de ir lo que es González R 2016 para que sea el llamado completo. Me estoy refiriendo al autor y estoy respetando lo que es el escrito original de esta persona. Citas indirectas. Las citas indirectas es un recurso que empleamos cuando tenemos clara una idea de la que vamos a hablar. De acuerdo que en ella queremos expresar algo similar a una referencia o a un texto que ya hayamos leído. Entonces podemos expresar una idea junto con la del autor a través de una paráfrasis. Y esta se cita al final de la idea. Vamos a ver el ejemplo. Vean el texto original. El texto original dice, no es plagio, evidentemente la limitación de la idea, del argumento, sin más, de la telemática, de las ciencias cinematográficas, del estilo de una película. Es un lugar común en el derecho del autor que las ideas en cuanto a tales no son protegibles por esta disciplina.
solo la relación material de la idea bajo un medio expresivo. Su concreción en una forma determinada puede ser susceptible a amparo. Bueno, aquí pues una referencia normal, está escrito literalmente y pues hace llamado a lo que es el texto. Pero vean, ¿cuándo se vuelve una cita indirecta? Ok, yo tengo idea de lo que es plagiar o que no se debe plagiar. Y vean cómo está escrito de forma indirecta. Dice, el plagio es un acto de tomar las ideas de otros de forma idéntica, es decir, textualmente. Pero si retomamos la idea y la construimos con otros artificios, es decir, con el uso de otras palabras, e incluso bajo otra perspectiva, no incurrimos en esta falta. Cabe señalar, oigan bien, cabe señalar que los derechos de autor solo se protegerán si están sustentadas en un producto como un libro, como una canción o una publicación en una revista oficial o en un periódico. Al final de esto, vean, al final de la paráfrasis, se hace el llamado a la referencia y se pone entre paréntesis, termina con un punto, se abre un paréntesis, se inicia, se pone el apellido, coma, el año de la publicación. Así es como se hace una cita y se hace el llamado a este documento. Aquí, bueno, le podemos agregar un 1. ¿Cuándo se utiliza esta cita en la misma página? Cuando no vamos a utilizar al autor en otras páginas, si no se va a ver muy reiterado. Entonces, esta es lo mismo que lo ponga yo en el pie de página de la misma página o al final en todas mis referencias. Recuerden que en formato APA tienen que ir en orden alfabético, ¿sí? Y irían al final en mi conjunto de referencias. Ok. Proyecto integrador. Ya habíamos platicado en clase de lo que es el proyecto integrador. Para ello tienen que elaborar un ensayo y su discusión y debate en grupo. Como punto número 1 van a elaborar un ensayo de un tema de interés. El tema de interés ya lo designamos, que vamos a trabajar sobre lo que es la ley Olimpia. El segundo punto habla de que en el ensayo debe de respetar las reglas, pasos, así como la estructura del ensayo. La extensión debe de ser de 6 cuartillas, si es a computadora, más una cuartilla, aquí está mal, dice una cuartilla, no, 10 cuartillas si es a mano. Las reglas a respetar en escritura del formato APA son: letra Arial número 12, interlineado 1.5, márgenes de 2.54 por lado. El texto va alineado a la izquierda. No se tiene que ver bonito, no se tiene que justificar. Vean, es texto alineado a la izquierda. Uso de argumentos. ¿Cuántos argumentos les he dicho? 3, claro. Uno, que es el que vamos a conseguir de la lectura normal. Otro, que vamos a hacer nada más, a lo mejor, una comparación o un reforzamiento. Y 3, el que me puede llevar a tomar una decisión sobre una postura o un argumento propio. Como mínimo son 3, pero realmente para que sea un buen ensayo debe de ser el uso mínimo de 5 referencias bibliográficas. Debe contar con citas y referencias. Y ya vimos que las citas se clasifican en dos: citas textuales, citas indirectas y citas directas. El índice y la portada en estilo APA. Lo que es la portada en estilo APA no lleva imagen, no lleva logo, únicamente van los datos, se refieren. Puede trabajarse de forma colaborativa, quiere decir, de 4 personas. Solo recuerden que debe de enviarme los nombres que participan en el equipo a más tardar el día jueves. Fecha de entrega, 10 de junio del 2020.